Bienvenidos nuevamente. Bien, se nos acabó el tiempo en la sesión anterior. El compañero se quedó casi por culminar su participación. No sé si pueda en estos momentos ya cerrar con el último comentario que nos estaba diciendo. A ver, compañero que estaba participando, ¿ya está presente? Sí. Muy bien. Jonathan, ok. El último, el último punto al que quería hacer referencia es que se logra un aprendizaje significativo al enseñarle al alumno en base a experiencias, que él mismo viva su aprendizaje y no simplemente lo encuentre en un libro como una teoría o demás. Exactamente. Obviamente, que lo viva por sí mismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se dé cuenta, si es significativo o no, o si era lo que realmente pensaba o tenía, ¿verdad? Como idea, o simplemente no, ¿verdad? O no era lo que se esperaba. Muy bien. Sí, Jonathan, muchas gracias por tu participación. Ya quedaste anotado. de nada. Continuamos. Sí, a ti. Continuamos. Vamos a abordar las cualidades del buen profesor y ahorita vamos con más participaciones. Aquí nos enlistan 10 cualidades esenciales. Como número 1, bueno, la mayoría ya las hemos mencionado, pero recapitulamos porque están dentro de esas aptitudes con las que un buen docente debe de tener, tanto como persona y también como profesional. Dice, número 1, se preocupa por sus alumnos, especialmente por su estado emocional. Sí, ya hemos estado hablando de la interacción socioemocional que es muy importante y más ahorita porque estamos a distancia de nuestros docentes y únicamente a través de una pantalla, ¿sí? Es que los podemos ver o inclusive ni desde una pantalla, nada más por plataforma y por texto, ¿ok? Número 2, se expresa correctamente utilizando las palabras adecuadas, ¿sí? Obviamente un maestro debe de tener su léxico bastante amplio y su vocabulario muy abundante. Esto quiere decir que entre palabras rebuscadas y tecnicismos puede implementar en la explicación o exposición de sus materias, temas, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro investiga, está preparado, sabe y domina lo que se está exponiendo, ¿ok? Aparte de ser obviamente respetuoso y no utilizar palabras antisonantes delante de sus estudiantes, ¿verdad? Porque obviamente eso es, pues una etiqueta de respeto y profesionalismo. Número 3, maneja los tiempos y entiende los diferentes momentos de la clase. Sabemos de antemano que el hecho de ser docente no nada más implica presentarte frente a un grupo y explicar o dar instrucciones de un determinado tema, no, sino es que también te adaptas a las necesidades, ¿sí? De cada estudiante. ¿En qué sentido? Si alguno tiene duda, si otro posiblemente pueda surgir otra duda distinta o pregunta, ¿sí? O necesita en ese momento o en un momento libre una atención personalizada, por lo regular puede ocurrir en la materia de matemáticas, física, química, pues bien, ¿verdad? Donde se aplican conocimientos lógicos y ahí algunos estudiantes puede ser que tengan algún tipo de complejidad, ¿verdad? Y bueno, ahí se necesita más de tiempo. También nos debemos de dar el espacio para poder asignar tanto tiempo en explicación y tanto tiempo para evaluación de una actividad e inclusive revisión de tareas. Eso es muy importante. Tarea que se encarga, tarea que se debe de revisar. ¿Por qué? Porque después el estudiante puede hacer el comentario desatinado que ¿para qué hago la tarea si como quiera el maestro no revisa? No, hombre, no cumples con la tarea como quiera el maestro ni se da cuenta. Anota lo que sea, el maestro ni siquiera la lee. Entonces son situaciones que van desacreditando la acción docente, ¿verdad? Entonces eso obviamente nos imposibilita para seguir avanzando en el proceso escolar.
Muy bien, número 4, se dice que se adapta a las dificultades de cada alumno considerando cada situación. Número 5, es coherente y equitativo. Es divertido, pero también sabe ser serio. ¿Qué quiere decir esto? Que en la clase no necesariamente debe de haber siempre seriedad, formalidad, sino es que también a través de las experiencias que pueda compartir el mismo maestro o situaciones de la vida real asociadas, obviamente, con el tema o con algún ejemplo que se quiera dar al alumno, ¿sí? Pueda sacarlos de su zona de concentración y hacer que la clase se vuelva más amena, dinámica, divertida, que el alumno también opine, comparta sus experiencias, comparta lo aprendido, manifieste incluso algo que no le gusta, le desagrada, bueno, en fin, hay muchas situaciones. ¿Sí? Número 6, hace que el ambiente de clase facilite el aprendizaje. Obviamente eso es en cuanto a el entorno dentro del aula de clase, ¿sí? Que el trabajo sea colaborativo. Hacerle sentir al estudiante que son parte de un equipo, tanto docente como los educandos. Todos son un equipo y si alguno falla, pues obviamente los resultados no se cumplen satisfactoriamente. Eso ya lo sabemos. Número 7. Empatiza con el alumnado. Sabe ponerse en su lugar y transmite confianza. Es decir, en algunas circunstancias, el alumno se te puede acercar a pedirte un consejo, ¿verdad? O a pedirte que lo orientes ante un conflicto, sea personal, sea académico, o sea, son situaciones de las cuales no podemos pasar desapercibido porque en determinado momento se presenta. Entonces, es ahí donde nosotros nos humanizamos ante esa circunstancia, sentimiento o emoción por el cual el estudiante está pasando y debemos de apoyarlo. Ahora bien, no quiere decir que nos hagamos parte del problema o de la situación del estudiante al 100%, pero algo probablemente podemos hacer, tal vez aconsejando que se dirija a una persona adecuada o incluso darle pasos o acciones, ¿verdad?, adecuadas para que poco a poco vaya resolviendo, ¿verdad?, esa situación que lo aqueja, sea interna o sea externa. Número 8 es dinámico, práctico y utiliza nuevas metodologías, ¿sí? O sea, todo en pro del estudiante, obviamente, ¿verdad? Tratando de que la clase sea amena, divertida, dinámica y fácil. 9. Manda tareas con moderación y con sentido. Siempre hay que procurar que cuando se encargue una tarea o actividad tenga un fin colectivo y significativo para el estudiante. O sea, no nada más entregar un trabajo porque sí, sino es pensar, ¿verdad?, en qué va a obtener el estudiante de esa tarea o actividad, sea dentro del aula de clase o sea fuera del aula de clase, ¿ok? Todo debe de tener una razón, un fin. Número 10. Entiende que el uso de las nuevas tecnologías facilita el aprendizaje. Mm, Ahí podemos agregar que, por ejemplo, hay maestros que aún así, estando en una era digital tan acelerada, se cierran todavía las posibilidades de implementar las tecnologías de la información y la comunicación en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Más sin embargo, es algo, es un hecho que no podemos hacer a un lado o ignorar porque inclusive educandos de preescolar, primaria, de todos los grados académicos ya tienen acceso a un celular, a una tablet, computadora, a un aparato inteligente en casa como una Smart TV, etcétera, ¿verdad? O sea, hoy en día ya le es muy fácil a las nuevas generaciones aprender al mismo ritmo digital que un adulto. Entonces, es algo que si sabemos utilizarlo de una forma adecuada, podemos sacarle la mejor ventaja posible, ¿sí? Sabemos también que está la contraparte, donde el mal uso de estas herramientas tecnológicas puede traer consecuencias.
redes sociales, entre otras plataformas que, repito, al darle mal uso, pues bien, puede haber riesgos inclusive para quien los usa, ¿verdad? Pero bueno, es parte de el quehacer del docente. Bien, vámonos con participaciones. Para contestar el cuadro, a ver, Said Alexander. Hola Said, ¿me escucha bien? Said Alexander. Sí, sí lo escucho. Hola Said, fíjate bien, tú me vas a ayudar a contestar este cuadro. Fíjate bien, te vas a proyectar desde lo interno de tu ser, ¿sí? Y me vas a comentar, obviamente esto es un tanto personal, pero bueno, tú decides qué compartir y qué no. Uno de tus defectos que probablemente puedas tener como futuro docente o si ya has tenido práctica, ¿verdad? Aunque sea mínima, cubriendo una clase o en algún otro sitio donde hayas tenido la oportunidad de enseñar, uno de tus defectos como docente, ¿cuál podría ser? Defectos. Cuéntanos un defecto. Que tú Que a dices, veces como persona de plano no me ayudaría para desenvolverme como docente. Claro que para todo hay solución, ¿verdad? Pero podría ser esa piedrita en el camino que podría complicarte algunas situaciones. sería que a veces no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Siempre tengo miedo como de decirlo, o sea, decir algo que esté mal y que se lleven eso a, y que se lleven eso a la cabeza. Claro, dudar de decir lo que se piensa. A veces, fíjate, tienes razón y eso yo creo que le pasa a la mayoría. A veces queremos tener la respuesta y le pensamos para manifestarla por el hecho en que tal vez podamos equivocarnos o confundir más a la persona o incluso que se puedan burlar de nosotros, ¿verdad? O sea, creo yo que es una emoción común que a la mayoría nos ha pasado. Muy bien, es válida. Said, muchas gracias. De nada. Ok, les voy a preguntar a todos, sea los que alcance. A ver, ¿quién no he notado? De Yanira. Otro defecto de Yanira como una futura docente, ¿cuál sería? La primera que compartió el compañero Said está muy buena. A ver, tú de Yanira, ¿qué piensas? Deyanira, los defectos provienen de la personalidad. Entonces tú tienes tu propia personalidad e individualización, o sea, todos lo tenemos, ¿sí? Probablemente podamos compartir defectos o pueden ser distintos. ¿Cuál es el tuyo? Uno que se pueda compartir. A ver, Deyanira, te escucho. ¿Cuál podría ser un defecto? Hablar frente a la clase, creo eso. Ay, pero pues es una de las cualidades con las que también debemos de cumplir. O sea, si eres una persona callada, tímida, que te cohibes fácilmente, pues bueno, tus alumnos prácticamente te van a comer en el aula de clase. Entonces, no creo que sea un defecto. O tú dices hablar mucho o en qué sentido podría ser ese un defecto. Sí, tal vez y luego desviarme como del tema, ¿no? Desviarte del tema. Bueno, podremos poner al momento de hablar frente a la clase, poder desviarse del tema. Bueno, mira, fíjate, es un hecho bien real. En parte, te doy la razón de Yanira, ¿por qué? Porque mira, yo, tanto en todo mi periodo, ¿verdad?, académico que he cursado y compañeros también que he tenido, ¿verdad?, a lo largo de mi experiencia como docente, sí me ha tocado conocer personas que frente al grupo se desvían del tema y comienzan a platicar cosas que no tienen que ver dentro del contexto del tema correspondiente, ¿verdad? Porque pues son de repente situaciones que te llevan a contar acerca de tu vida personal, qué fue lo que hiciste el fin de semana, bueno,
a echar relajo con los estudiantes, o sea, pasando ese límite de confianza, ¿verdad? O de interacción con tu grupo. Entonces, probablemente sí pueda, sí ser un defecto, ¿verdad? O sea, que en lugar de concentrarte en el tema, te desvíes, ¿verdad? Y hables de otra situación, porque los alumnos sí se incomodan, ¿eh? Y se quejan, se manifiestan, o sea, es que, ¿qué aprendiste en la clase de tal maestro? No, pues es que me enteré que se divorció y que su esposa lo dejó y que luego se fue a vacaciones a Acapulco, etcétera. Eso fue lo que aprendimos. O sea, son situaciones reales, sí, la verdad sí me ha tocado conocer. Ok, Deyanira. A ver, vamos a ver. ¿Quién me falta de participar? ¿Quién no se ha llevado una participación el día de hoy? Yo creo que ya todos, ¿verdad? ¿Quién más me quiere decir un defecto? Compartir un defecto. A ver, Martín, ¿cuál sería un defecto como futuro docente? Yo creo que mi carácter agresivo o serio Dios y tal vez santo, la poca carácter afinidad agresivo. con los alumnos. O sea, quiere decir que eres explosivo. No Fácil. tanto así, pero A ver. a veces malinterpretan mi emoción y piensan que estoy enojado, pero es porque hablo muy fuerte. Ok. Probablemente puede ser un defecto, ¿verdad? Porque no todas las personas tienen el mismo nivel de temperamento y no todos logran entender, ¿verdad? O comprender, en este caso, tu tono de voz o tu forma de ser y terminan pensando o manifestando otra cosa, ¿verdad? Que probablemente seas gruñón, seas ofensivo, etcétera, ¿verdad? Entre otros, adjetivos calificativos. Muy bien, Martín, gracias. ¿Me dijiste poca paciencia o yo le agregué aquí de más? No, paciencia sí tengo, maestra. Yo Paciencia agregué sí a lo tienes. mejor poca afinidad con los alumnos. Poca afinidad, sí es cierto. Afinidad con los alumnos. Ok. Fíjate, hay el tipo de docente también que únicamente se dedica a su trabajo, ¿sí? Y está completamente ajeno de las situaciones sociales, emocionales o personales que el estudiante puede estar pasando, ¿verdad? En ciertas situaciones sí me ha tocado también conocer a maestros que quieres acercarte tal vez para preguntarle cómo está o atreverte a pedirle un consejo, etcétera. Entonces marcan definitivamente su raya, su límite y no, te dan a entender que únicamente se dedican a su trabajo, ¿verdad? Nada más, que es el dar clase. Hay diferentes tipos de maestros, ustedes debieron de haberlo descubierto en la tarea de la tipología del docente. Ok, vamos a ver, otra vez, Wendy, vamos a darle la vuelta, ¿eh? Wendy, un defecto, Wendy, como futuro docente. Wendy, un defecto como futuro docente. Ya se me desconectó Wendy, si ahorita estaba conectada. Bueno, Ana, nuevamente contigo. Un defecto como futuro docente, Ana. Bueno, siento que un defecto en mi persona como docente sería el nerviosismo. Nervios. ¿En qué momento sientes esta emoción? ¿Ante qué circunstancia? Ante todo, es que soy como que muy tímida. Entonces, a veces al hablar frente a personas que no conozca, entonces me da como que nervios. Bueno. Debes de aprender a trabajar en ello, sobre todo en tener confianza en ti misma, porque en algún momento te va a tocar, aparte de enfrentarte a un determinado grupo de personas, que son en este caso tus estudiantes, que probablemente pueda ser 20, 25, 30 o de más tu número, el número de grupo, ¿verdad? Te vas a enfrentar también con los padres de familia. Entonces, hay padres de familia especiales donde más allá de apoyar, a veces desalienta porque te alegan, te agreden, etcétera. O inclusive el debate que se hace en las conocidas juntas de padres de familia, ¿verdad? Entonces, son todo lo que resta de aquí, del momento en que te gradúes hasta el resto
el ejercicio de tu profesión sí te vas a topar con estas circunstancias. Entonces, hay técnicas para superar este tipo de emoción y sobre todo, bueno, controlarla, ¿verdad? Son normales los nervios, pero se pueden canalizar y aprender a aplicarlos, a no aplicarlos en ciertos momentos, ¿ok? Gracias. Ok, estamos descubriendo los defectos. Los defectos, ojo, se pueden cuando los aprendemos a trabajar de una forma adecuada, se pueden volver áreas de oportunidad y sacarle el mejor provecho. Ok, a ver, Jonathan, por último, para cerrar este cuadro, un defecto, no sé si ya me comentaste un defecto, Jonathan, creo que no. Uno de mis defectos sería creer que lo que para mí es fácil de aprender o de entender, para mis alumnos también va a ser fácil. O sea, no sé cómo Ok. explicarlo, pero sería básicamente la idea esa. Sí, sea para los demás también. Ok, Sí. porque mira, sí también hay del tipo de docente que cree, primeramente debes de dominar el tema, ¿verdad? Una vez dominado, denotas seguridad y denotas preparación. Entonces, se vuelve más fácil y dinámico. Entonces, el hecho de creer que todos tus estudiantes se les puede hacer fácil, así desde el mismo punto de perspectiva que tú lo ves, probablemente sí pueda ser un defecto. ¿Por qué? Porque recordemos que el estudiante y el docente no tienen la misma experiencia, no tienen el mismo grado de preparación. Por ende, sí hay que tener paciencia para explicar, no solo una vez, pueden ser 2 veces, 3, y hasta atención personalizada, repito, hasta que quede bien entendido, ¿verdad? Pero bueno, probablemente pueda ser un defecto. Y hay que aprender a respetar, ¿verdad? Las diferentes opiniones y manifestar. Tú a lo mejor y puedas decir, pero es que está bien fácil, ¿cómo es posible que no puedan entender si ya lo expliqué una y otra vez y aquí está el procedimiento, etcétera? Sí, pero desde tu perspectiva puede ser sencillo. Del alumno, no tanto, ¿verdad? Porque hay ciertas habilidades que no ha desarrollado, tal vez pueda ser la creatividad, el pensamiento crítico, el lógico, etcétera, ¿verdad? Que no tienen muy desarrollado como una persona con más preparación. Ok, muchas gracias. Continuamos. Rol del educador. Dice, parte del rol o papel a desempeñar como educador es diagnosticar las necesidades de los estudiantes al inicio de su curso. Es lo que ya hemos estado comentando, yo creo que otros docentes también se los han dicho, ¿sí? Es la identificación, ¿sí? Tanto del estilo de aprendizaje como de las necesidades o déficit de aprendizaje o conducta que puedan manifestar en general todos mis estudiantes. Y eso se detecta no por el simple hecho de ser inicio de curso, quiere decir el primer día de clase, o sea, te puedes llevar una semana o las primeras 2 semanas para poder diagnosticar y de ahí valorar la situación para posiblemente ejecutar una buena planeación estratégica. Segundo punto, estimula conocimientos previos y los conecta con nuevas experiencias. Siempre es recomendable que cuando das un tema, aún así, algunos conceptos, es como lo que nos pasa ahorita, ya hayan visto con anterioridad, hay que conectar siempre un poco del pasado haciendo una breve retroalimentación. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda enlazar con futuros conocimientos, ¿sí? O sea, todos los cuatrimestres que han llevado, incluidos los que les faltan, son una cadenita. Las materias de un cuatrimestre les llevan a otras, entonces, otras materias son el complemento, ¿ok? Entonces, de todas se aprende. Acostúmbrense que de aquí en adelante, las materias que les restan probablemente puedan estar asociadas con conceptos que ya vieron o que estamos viendo. Pero así es, ¿por qué? Porque es esa conexión, repito, de conocimientos previos con saberes nuevos, futuros. Punto número 3, utiliza situaciones reales en torno al estudiante.
A veces cuando el estudiante es kinestésico o auditivo, sí hay necesidad de adentrarnos a la realidad o a ejemplos que le pudieron haber pasado al docente o pedir la opinión de algún estudiante, ¿verdad? Y compartir experiencias. ¿Para qué? Para verlo desde otra perspectiva. Y así el estudiante tiende a aprender mejor. Promueve el aprendizaje a través de la solución de problemas, obviamente a través del pensamiento crítico y creativo. Promueve el trabajo en equipo, que la clase pasada lo mencionamos, es muy importante, que nos lleva esto al aprendizaje colaborativo. Y decíamos también que en este caso el estudiante identifica el rol de ser un líder y de ser parte de un equipo, ¿sí? Entre todas las actividades como la comunicación, el compañerismo, compartir ideas, ejecución de tareas, etcétera. El rol del educador también implica prepararse y actualizarse constantemente, tener dominio y seguridad tanto en lo que va a proyectar y seguridad en sí mismo, ¿verdad? Obviamente confiar en sus capacidades. Tiene experiencia del tema, o sea, la experiencia te la da la vida, ¿sí? Entonces, entre más practiques, entre más estudies una determinada cosa, mayor será el dominio y la experiencia. Entonces, cuando ya lo das en repetidas ocasiones, pues ya te es más fácil, ¿verdad? Porque ya lo dominas, ya sabes. Únicamente, faltaría actualizarte, agregar o complementar lo que ya se sabe. Y por último, es creativo y es innovador. ¿Ok? Bien. Más participaciones. Atentos. Estoy anotando todo, ¿eh? Algunos ya tienen más de una participación. A ver, levante la mano. Quiero que levante la mano por su propia cuenta. No quiero obligarlos. Como docente, quiero que alguien me comparta. Esto es interno y personal. Decidí enseñar es decir, ¿por qué decidiste ser docente o prepararte para maestro? Lo más gratificante de la labor sería y lo más frustrante que podrías encontrar o podrías tú enfrentarte en algún momento como docente sería, ¿quién quiere participar? Quiero un voluntario para no decir nombres ya. A ver, Martín, tú siempre, Martín, me levantas la manita. Ok, a ver, Martín, ¿por qué decidiste ser maestro? Por despertar un amor hacia la educación de los estudiantes. Yo siento un cariño y un aprecio hacia la escuela y hacia la educación, y siento que cuando aprendo algo es muy gratificante para mí. Incluso lo quiero compartir con todas las personas que conozco. Llego y le digo, oye, tengo un dato curioso sobre esto. Bueno, ese mismo cariño que tengo por aprender, lo quiero compartir con todas las personas. Muy bien, compartir lo que ya sabes. Muy bien, perfecto. Lo haces más que nada por vocación. Mira, hay personas que se inclinan por ciertas carreras por elección y por beneficio. Probablemente pueda ser por la demanda laboral, altos ingresos económicos o porque mamá o papá o fulano de tal trabaja en tal empresa o tengo asegurado el trabajo una vez terminado la universidad, etcétera. Pero la decisión, considero yo, más emotiva e importante es elegir tu profesión por vocación, es decir, por pasión y deseo. ¿Por qué? Porque cuando tú la ejerzas, lo vas a hacer por placer, lo vas a hacer porque te nace hacerlo, entonces lo haces con gusto y no te pesa, aún así sea demasiada carga de trabajo, estrés, problemas, no sé, entre otras emociones negativas que pueda traerte en algunos momentos, lo vas a disfrutar, ¿sí? O sea, te vas a apasionar de lo que haces. Muy bien. Ahora vamos con lo más gratificante de la labor docente. ¿Qué sería, Martín? Lo más gratificante para mí es saber que el alumno puede aplicar el conocimiento en su vida y que no va a ser desechado. Muy bien.
Fíjate, esto también es bien importante porque te das cuenta cuando tu metodología de enseñanza fue factible, le fue de utilidad al estudiante. Cuando te lo encuentras años después y dice, maestra, maestro, ¿cómo me acuerdo de usted? Me enseñó tanto, se lo agradezco. Mire, gracias a lo que usted me enseñó, pude lograr esto. Soy lo que soy, etcétera, ¿verdad? Entonces, los docentes nos merecemos esto. Entonces, ¿cómo lo logramos, Martín? Bien, como lo dices tú, inculcándole desde el proceso de educación al estudiante que el conocimiento no solo es que lo debe de receptar, es decir, solamente escuchar, no, sino es que también aplicarlo a su vida diaria, ¿verdad? Y sacarle un beneficio. ¿Para qué? Para su vida futura. Ok, muy bien. Lo último, lo más frustrante de esta carrera, porque no todo es color de rosa, algo que digas tú, ay, es que de plano esto se me haría bien difícil, bien estresante. ¿Qué podría ser, Martín? Principalmente no me molestaría que se burlen de mí, aunque se debe modificar esa conducta, pero que se burlen del conocimiento que les quieres dar Que se y de burlen, que no lo aprovechen. ok, que se burlen del conocimiento propiciado, vamos a ponerle, propiciado por el docente y que no se aproveche. ¿Sí? Mira, estas conductas, como tú dices, sí se corrigen. Obviamente es con base a la disciplina y las reglas internas que se implementen desde el primer día de clase dentro del aula. ¿Ok? Entonces, estas actitudes por lo regular se pueden manifestar en secundaria y preparatoria, con base a mi experiencia, ¿verdad? Con base a estudios que por ahí me he encontrado y que he llevado a cabo. Entonces, ¿por qué? Porque hay ahí, en esta etapa, hay la conmoción de ciertos sentimientos donde como adolescente, ¿sí? O como adolescente joven, no se sabe lo que se quiere. No hay ese grado de madurez que todos los docentes quisieran para sus estudiantes, ¿verdad? Para que se tomen las cosas en serio, con responsabilidad. Entonces, probablemente por ahí puede haber choques con ciertos estudiantes por el hecho de que uno como ser responsable, ¿verdad? Se prepare, se esté muy animado para dar tal clase y el estudiante pueda notar distracción, desentendimiento, falta de interés, etcétera, ¿verdad? Entre otras manifestaciones. Pero sí, posiblemente sí pueda ser eso algo frustrante. Ok, gracias, ya quedaste anotado. Vamos a continuar. Me quedan 10 minutos, menos de 10 minutos, por favor, nuevamente en el chat, escriban su nombre. Si les es muy tedioso escribir el nombre completo, pueden anotarme su primer nombre y su primer apellido, que es el que encuentro rápidamente en mi lista de asistencia. Tema número 4. Habilidades personales del docente. ¿Habían ustedes escuchado acerca del análisis FODA? ¿Alguien había escuchado o analizado ya este sistema que se llama análisis FODA? ¿Nadie? ¿Análisis FODA lo habían escuchado? A ver. Sí, maestra. Sí, ¿ya lo habían aplicado a su vida personal? Sí, en una materia anterior. En una materia anterior. Bueno, perfecto, muy bien, porque fíjate, el análisis FODA se diseñó y creó para poder conocer el estado de salud a nivel administrativo de cualquier organización empresarial. Pero algo curioso es que he aprendido que el análisis FODA no solamente se aplica en el área administrativa, ¿verdad? O gestión administrativa, como ya se los mencioné, sino que también lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida, ¿sí? Antes de pasar a ello, vamos a
a hablar acerca de las cualidades que una persona cuando decide ser docente debe tener. Primeramente, fíjate, como persona, olvidándote de lo profesional, tú como ser debes de ser empático, es decir, preocuparte por lo que pueda pensar o le pueda estar pasando al otro, ¿verdad? Sentirte, ponerte en el zapato del otro. Ser paciente, es decir, ser tolerante, ¿sí? Ser capaz de recibir y darle su tiempo a cada estudiante con mucha paciencia, con mucha serenidad, porque va a haber situaciones en las que te puedan involucrar a sentimientos de desesperación, de estrés, que explotes, te estreses y hasta ganas te den de agredir al alumno, tanto de forma física o verbal. Ojo, que ahorita en la actualidad haces eso y pues bien, te metes en muchísimos problemas, y siendo que no es así, no es la mejor vía, pero sí he sabido de docentes y de casos que pierden la paciencia y bueno, los resultados no se los quiero ni contar. Debes de ser una persona cordial. Cuando se es cordial, se es educado, ¿sí? O sea, tener la disponibilidad para escuchar y atender a tus estudiantes, ¿sí? Y si te preguntan lo mismo varios estudiantes al mismo tiempo, a cada uno tratar de atenderle su necesidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que se lleven un buen concepto de ti, ¿sí? Un concepto adecuado de que eres educado, cordial, paciente, atento. El maestro es muy amable conmigo. Ay, qué buena onda es la maestra, porque siempre está a la disposición, etcétera. Entonces, eso es gratificante, se siente bonito. Ser humilde, ¿sí? Ser seguro de sí mismo, eso es bien importante. Tener seguridad. Si tienes tú o tuviste en algún momento de tu vida baja autoestima, aprender a trabajar con ello y a controlarlo, ¿ok? Porque si te vas a tocar con estudiantes, pues por así etiquetarlos, crueles, que te puedan decir comentarios como, ese maestro no sirve para nada, no enseña nada, entre otros, ¿verdad? Adjetivos descalificativos que puedan hacernos sentir mal, ¿verdad? Debes de ser entusiasta y positivo. Obviamente debes de ser una persona centrada, canalizar tus emociones, es decir, tener buena inteligencia emocional, porque si el estudiante pierde la paciencia, tú no la debes de perder. Por eso es que somos mediadores, acuérdate, ¿sí? Ante una situación debemos mediar y tomar esa difícil decisión entre qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque a veces pueden estar en juego más de un interés de tus estudiantes. Entonces ahí es donde tomas esa difícil decisión de, ay Dios, ¿y qué tal si y lastimo sus sentimientos? ¿Qué tal si mi estudiante se siente agredido? Y luego, ¿qué tal si le dices al padre de familia? O sea, son diversas situaciones, ¿verdad? O también podría decirse, es que el resto de la clase va a pensar que me puse de lado de tal estudiante. Entonces, no, jamás. O sea, nosotros debemos de ser neutrales. Debes de ser sociable, debes de ser espontáneo, es decir, natural, debes de ser tú mismo, no tener miedo al qué dirán, porque cuando nosotros como docentes mostramos nuestra esencia, rompemos rompemos el hielo o esa barrera interna, interpersonal, que a veces el educando no nos permite, ¿verdad? Conocer más allá de un ser que solamente asiste a la escuela y viene y aprende algo nuevo, sigue instrucciones, etcétera, ¿no? A veces sí, la comunicación afectiva es muy importante entre el docente y el estudiante. Y por último, yo creo que de todas, una muy importante, tener gusto por tu profesión, que fue lo que ya comentamos también en la dinámica pasada. Bien, rápidamente, vamos a ver. Yo sé que ya lo vieron, pero yo quise aquí agregarlo.
el análisis FODA